Muchas gracias, Claudio. Por fin te tenemos, estamos encantadas. Una pequeña presentación de Claudio. Es uno de los grandes referentes en neuroradiología intervencionista en nuestro país. Es jefe del Departamento de Neuroradiología Intervencionista del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y los hospitales públicos del Grupo Quirón Salud en Madrid. Por decir alguna cosita más, es figura líder en el campo de radiología intervencionista y referente en el tratamiento de patologías neurovasculares y espinales mediante técnicas mínimamente invasivas. En el campo que nos conviene esta tarde o que estamos en ello es su experiencia en el diagnóstico y tratamiento de fugas de líquido cefalorraquídeo y de fístulas. Es amplia, ya que a la Fundación Jiménez Díaz llegan pacientes derivados de diferentes puntos de España y en su unidad utilizan protocolos innovadores y tecnología de vanguardia. Qué mejor que nos lo cuente Claudio, así que te dejo que nos cuentes métodos diagnósticos, tratamientos o lo que nos quieras contar. Bien, voy a compartir. A ver. Bien, vamos a ver. Esto es una charla. Inicialmente, bueno, antes que nada agradecerte, Ana, agradecer a todas, ¿no? A todas, pero voy a poner de nuevo para vernos las caras. Un poco agradecerles la iniciativa, ¿no? Porque sinceramente creo que es algo que faltaba, realmente falta evidentemente mucho, porque sé que esto está costando bastante, evidentemente por los medios, por el tipo de patología que se trata, ¿no? Que es una patología que sinceramente no es muy mediática, y también es una gran desconocida, ¿no? Tanto para los pacientes como para los médicos, con lo cual eso agrava bastante la situación. Entonces, bueno, evidentemente, ¿quién mejor que vosotras para tirar un poco del carro para adelante, ¿no? Porque realmente, eh, si no desde el punto de vista médico de administración, probablemente esto no se lleve a cabo o se lleve a cabo dentro de varios años, ¿no? Cuando se reconozca realmente la necesidad. Entonces, bueno, por eso enhorabuena, dar las gracias también, porque para mí es un placer, estamos entre amigos aquí. Y como les comentaba, esta es una charla que he dado hace poco, la di era para Latinoamérica, la tenía en un par de congresos y bueno, la idea era modificarla porque digo, bueno, vamos a hacerla una charla que sea, digamos, accesible a todo el público y tal, pero realmente después parando un poco a pensar, es real que muchas veces el paciente, en este caso, como lo hemos hablado muchas veces, tiene tanta información o más que el especialista que lo va a tratar, ¿no? Salvo que sea un hiperespecialista que se dedique a esto, que es cierto que no hay mucha gente que lo haga. Muchas veces el paciente viene con toda la información, y se ha tomado el trabajo de buscar la información en las fuentes, en los lugares donde realmente se publica buena bibliografía, en los lugares, en los centros donde se hace y tal, porque evidentemente por una necesidad, ¿no? Al estar afectado. Entonces, realmente la charla no la he tocado demasiado, he quitado algunas cosas demasiado técnicas y he hecho un poco una charla que la vamos a ir simplificando sobre la marcha y después pensando también que esto puede ver compañeros de médicos, ¿no? Que la pueden ver y la pueden aprovechar también. Así que, sin más, empezamos. A ver si esto me deja empezar. Bien, este es el equipo que muchas de ustedes conocen, al cual estoy muy agradecido también, porque realmente si no fuera por ellos, todo el trabajo que hacemos no saldría adelante. Así que es un poco el reconocimiento. Y el objetivo de esta charla, como les decía, es básicamente repasar un poco las características clínicas, que las vamos a ver sobre la marcha, todas las saben porque lo viven a diario algunas y otras, bueno, gracias a Dios, no. Explicar un poco cuáles son los tipos de fuga que existen, revisar un poco las imágenes también, tanto a nivel espinal como cerebral, de lo que podemos ver, y intentar hacer una especie de protocolo, tanto diagnóstico como terapéutico, para este tipo de patologías. Bien. Y esto a modo de recuerdo histórico, la historia es algo, la historia de la medicina, la historia en general, pero la medicina no tengo tiempo para más, pero es algo que sí que me gusta mucho. Y entonces por lo menos intento, siempre que estudio un tema o que me involucro en algo, ver un poco de dónde vienen las cosas. Y casualmente esto es una de las grandes,
de las grandes decepciones de la medicina, ¿no? Que uno se lleva. Y, por ejemplo, en este caso, empecé a revisar la bibliografía hace mucho tiempo y en 1938, como ven en el artículo este, se describe el término de alicuorrea, que es la ausencia de líquido cefalorraquídeo tras múltiples intentos de punción lumbar. Em, Claro, uno le viene a la cabeza y dice, joder, ¿cómo puede ser que hoy por hoy nos cueste tanto todavía juntar un volumen importante de pacientes para poder publicar, para poder analizar los datos? Y que antes de 1940, o sea, hace casi 100 años, había ya un médico que había publicado esto, ¿no? Bueno, al final todo esto no fue todo tan bonito, ¿no? Porque al final este doctor, que es el doctor George Schattenberg, que es un doctor alemán, que lo que hizo básicamente pertenecía al régimen nazi, este doctor, y lo que hizo era neurólogo. eh, Él tenía la hipótesis de que la enfermedad, que la esclerosis múltiple era una enfermedad infecciosa y contagiosa, ¿no? Entonces lo que hizo fue inocular a pacientes con extracto de líquido, con líquido cefalorraquídeo, básicamente, de pacientes que habían tenido, que eran portadores de esclerosis múltiple, con la idea de ver si se infectaban o no. Claro, este grupo de pacientes eran 45 niños, evidentemente que iban a ser gaseados en este caso, y este hombre lo que hizo fue inocular líquido cefalorraquídeo mediante punción lumbar y después, una vez que estos pacientes habían sido gaseados, analizar el cerebro, ver que no hubo esclerosis múltiple. Y esto lo anecdótico es que, aparte de toda esta, hablando mal y pronto, putada y realmente decepción como ser humano que soy, claro, él vio que después de pinchar tantas veces a los pacientes para extraer líquido cefalorraquídeo y meterles, se producía esto, ¿no? Entonces, bueno, miren de dónde viene esto, de dónde viene el primer, la primera publicación científica de lo que es el síndrome de hipotensión intracraneal, ¿no? O sea, de esta manera tan detestable y en este caso que viene de la mano de este doctor, que por cierto en 1945 sí lo hicieron presidente de la Sociedad Alemana de Neurología, ¿cierto? Bien, bueno, después de esto que cada vez que lo comento se me ponen los pelos como escarpias, les vamos a ver un poco a qué vamos, en qué nos vamos a centrar y sabemos que hay varios tipos de hipotensión intracraneal. Nos vamos a centrar básicamente en la espontánea o la primaria. La secundaria serían todas aquellas que tienen una causa reconocible, como por ejemplo una causa muy frecuente que es la punción lumbar o la punción húmeda que se suele decir para una anestesia o una mielografía una punción diagnóstica para una sospecha de bueno, esclerosis múltiple también o meningitis. Bueno, todo lo que sean cirugías espinales, un shunt que no está funcionando bien y, bueno, y otras causas ¿no? más raras como enfermedades sistémicas, hipernea, coma diabético, meningoencefalitis y tal. Pero nos vamos a centrar solamente en la espontánea o primaria, que es la que nos incumbe en este caso y sabiendo que evidentemente comparte la clínica con prácticamente todas las fugas a nivel espinal. Bien, entonces la incidencia de esta enfermedad es casi 5 por 100.000 habitantes al año. Esto probablemente esté infraestimada este número, probablemente sea superior. Para hacernos una idea, nosotros esto cuando lo comento en congresos hablo de que es prácticamente la mitad en cuanto a los estudios que hay publicados, en cuanto a la hemorragia subaracnoidea, que es una patología muy prevalente que vemos nosotros como neurointervencionistas. Y esto es para darle magnitud, ¿no? Porque uno realmente como neurointervencionista ve muchas hemorragias al año y probablemente pacientes con fuga en muchos centros no ven ninguna, ¿no? Como me dicen no solo aquí en España, sino en otros lugares. Entonces, evidentemente hay algo que está pasando que se nos está escapando esto, ¿no? Entonces hay algo que no funciona bien en el sistema para que no lleguen los pacientes, ¿no? Porque evidentemente los pacientes están, la estadística se cumple, ¿no? Bueno, el pico alrededor es hacia los 40 años aproximadamente, la edad media de la vida, y afecta una relación mujeres-hombres de 2 a 1. Hay varios diagnósticos diferenciales y estos son muchas veces los grandes no sé cómo decirlo, bueno, son grandes, son patologías problemáticas, ¿no? Porque lo primero que sucede en estos casos, cuando la clínica
primero cuando vamos consultamos por primera vez o cuando la clínica no es tan clara, ¿no? O a veces con clínica clara y todo, es que uno tire de patología más frecuente, ¿no? Como puede ser en la puerta de urgencia o mismo en la consulta de un neurólogo y tal, que se diagnostique erróneamente como estas patologías, ¿no? Que son la migraña crónica en alguna de sus modalidades, cefalea tras contusión, tras traumatismo craneales, que quien más o quien menos siempre ha tenido algún golpe en la cabeza, evidentemente no un trauma craneoencefálico grave, pero sí un golpe previo. El síndrome de taquicardia postural ortostática, que muchas veces también se asocia con algún tipo de migraña y puede erróneamente llevarnos a diagnosticar a esto, y la malformación de Chiari tipo 1, que también produce un cuadro de cefalea en la región nucal y que desde el punto de vista de imágenes podría llegar a confundir dado ese descenso amigdalar. Como factores de riesgo es, como decíamos, adultos jóvenes de mediana edad, sexo femenino predominante y se asocia con otros trastornos del tejido conectivo, como pueden ser Marfan, Ehlers-Danlos. Esto se conoce en 2019. Hay una asociación con múltiples síndromes, enfermedades conectivopatías, y esto está descrito y eso se ha visto que es así. Y por otro lado se asocia a un índice de masa corporal, tanto sea elevado como muy bajo, los dos extremos, ¿no? Esto es lo que decíamos, que hay varios síndromes, más de 10 que están asociados, que no vamos a parar en eso. Y en cuanto a la presentación clínica, habitualmente la cefalea ortostática, ¿no? Esa cefalea de perfil ortostático que mejora drásticamente cuando el paciente se tumba, ¿no? Y empeora con la sedestación, que va empeorando en el transcurso del día. Es un poco el síntoma cardinal. Y después hay un montón de síntomas que muchos de ellos, como pongo ahí, tienen que ver con una disfunción de los pares craneales, ¿no? Explican gran parte de los síntomas que no tengan que ver con la cefalea, ¿no? Ya sean alteraciones de visión, mareos, alteraciones auditivas, vértigos. Entonces siempre están implicados en mayor o menor medida los nervios craneales, que como saben son 12 y son pares y están a nivel del cráneo, ¿no? Estos nervios. Y todo esto, por decirlo de alguna manera, tanto lo que vamos a ver en las imágenes como los síntomas, y así como una de los criterios diagnósticos, ¿no? Que es la presión de apertura, esa presión que se mide cuando se hace la punción lumbar. eh, Todo esto depende básicamente de una hipovolemia del líquido cefalorraquídeo. Eso significa que hay una disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo. Pero aquí viene una de las grandes controversias en todo esto, porque hay que tener en cuenta que tanto los síntomas como la presión de apertura, como los hallazgos de imágenes pueden faltar. Entonces podemos tener que los tres puntos cardinales de esta patología, ¿no? Que son, como decíamos, los síntomas, fundamentalmente esa cefalea y tal, los datos de imágenes y la presión pueden normalizarse con el tiempo, y esto pasa habitualmente en pacientes que tienen cuadros más abigarrados, que no se han diagnosticado a tiempo y que ha ido pasando el tiempo y se han ido poniendo tratamientos erróneos o tratamientos sintomáticos, y que la fuga sigue abierto, pero esto lo único que hace es desconcertar más al médico y por otro lado hacer que el paciente en cierta forma se encuentra en un estado de desolación, ¿no? Porque, o sea, la clínica persiste, eh, uno se encuentra mal, es una clínica realmente muy deshabilitante, que afecta drásticamente la calidad de vida del paciente y se encuentra con que, claro, le hacen multitud de pruebas y no se encuentra nada. Por eso es muy importante cuando esto es fundamentalmente, ¿no? Para el médico, ¿no? Cuando uno ve a un paciente cuando ve un tipo de paciente con un perfil de cefalea que puede estar relacionado con esto, o que tuvo cefalea puntualmente y que después se ha resuelto esa cefalea y queda una cefalea ya no ortostática, pero es una cefalea persistente con algún otro síntoma, ¿no? Que habitualmente, como decíamos, pueden ser estos mareos, visión borrosa, bueno, síntomas que es una larga lista, ¿no? Lo que hay que hacer es rehistoriar al paciente, ver si en algún momento hubo ese perfil ortostático de cefalea, ver si hicieron pruebas inicialmente, con lo cual poder recuperar las pruebas iniciales, hacer
rehistoriar, como decimos, el paciente y ver desde el inicio qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque muchas veces datos muy sutiles se pueden haber pasado por alto desde el punto de vista de imágenes. La presión de apertura, evidentemente, si se hace, y si está alta, y si baja, baja, pero sí que hay datos que realmente eh, varían, ¿no? Como a nivel interobservador puede ser una resonancia, que si no los datos no son muy floridos, puede haber una pequeña colección, un realce muy sutil de las meninges, cosas muy puntuales que nosotros no veamos y retrospectivamente lo podamos ver. Entonces, ahora sí, después del tiempo que haya pasado, meses, en algunos casos hasta años, volver y empezar con un protocolo de rastreo, ¿no? De screening de este tipo de patología. Bueno, como decíamos, esto, los tipos de cefalea, habitualmente la cefalea es más nucal y el rebote habitualmente es más periocular, pero esto es un poco libre, esto también puede variar. Y esto es importante y es un poco a colación de lo que veníamos diciendo, la presencia de la cefalea ortostática al inicio de los síntomas. Si vemos en menos de 10 semanas, lo que pasa es que casi el 100%, más el 93% de los pacientes la van a tener, pero más de 10 semanas ya nos vamos acercando al 60%, con lo cual esto hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar estos datos, ¿no? Por lo que veníamos diciendo y la importancia de rehistoriar al paciente y ver un poco la evolución, tanto de la clínica como de las imágenes, para ver que no todo viene, como en la mayoría de las patologías, no todo viene escrito como en el libro, ¿no? Y el paciente se presenta con los datos que tiene en ese momento, pero probablemente en la evolución no siempre ha sido así. Bien, como saben, hay una serie de criterios diagnósticos. La Sociedad Americana de Neurología establece una serie de criterios diagnósticos para todo tipo de cefaleas, y en este caso, la cefalea por baja presión de líquido cefalorraquídeo tiene una serie de criterios, ¿no? Y entonces, bueno, los criterios son estos: una hipotensión del líquido, como decíamos, menos de 60, cualquier cefalea que cumpla el criterio C, que básicamente sería una cefalea que tiene relación temporal con la hipotensión, o que la pérdida ha conducido al diagnóstico. Esto evidentemente se da en el contexto de los hallazgos por imágenes, ¿no? Y siempre que no haya una mejor explicación para otro diagnóstico en el ICDH-3. Entonces, lo que decía, estos criterios, bueno, tienen que tener la evidencia objetiva de hipotensión, que son los estigmas de la resonancia, y puede o no haber datos de fuga a nivel de la columna espinal. O sea, puede ser fuga positiva o negativa, que después veremos que eso hace una gran división en los pacientes en dos grandes grupos. Y después, por otro lado, la presión de apertura, ¿no? Menor a 6,5 centímetros de agua. Esto lo pongo aquí abajo. Se puede también incluir a pacientes sin cefalea ortostático, pero cuyos síntomas se explican mejor por hipotensión. Porque realmente, volviendo a lo que decía inicialmente, ¿no? Eh, no busquemos, no busquemos la cefalea ortostática como dato cardinal que, si falta, excluye el diagnóstico, porque entonces nos vamos a perder un montón de pacientes y la posibilidad de diagnosticar a gran parte de nuestros pacientes de una patología tan deshabilitante como esta. Bien, la resonancia tiene básicamente tres funciones. Por un lado es evaluar los hallazgos de neuroimágenes de hipotensión del líquido cefalorraquídeo. Probablemente sea el primer estudio que tengamos que tener, ¿no? A nivel cerebral, ya no buscando la fuga, sino confirmar realmente que hay una hipotensión del líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, buscar secuelas crónicas del líquido, como puede ser la siderosis superficial, fosa posterior, a nivel supratentorial también, y excluir otras etiologías, evidentemente, porque la sintomatología, cuando no es muy clara, puede evidentemente estar en relación con otra cosa, desde un tumor hasta un problema vascular, una estenosis de un seno. O sea, muchas otras causas nos pueden producir esto. Eh, Como saben, no voy a entrar mucho aquí, pero bueno, la resonancia, hay varios puntos que tenemos que ver. Hay un score que ahora veremos cuál es, pero básicamente lo que se suele ver, lo más frecuente, es el engrosamiento paquimeningio difuso. Saben que las meninges son esas capas, esas membranas que rodean al cerebro y a la médula espinal. Están compuestas por tres capas. Desde el punto de vista de imagen, habitualmente lo metemos todo dentro del mismo saco, por decirlo de alguna manera, y hablamos de dura madre o meninge como tal. Y esto, lo que solemos ver es un engrosamiento de estas meninges. Y todo esto tiene que ver con un aumento. Esto no lo he dicho antes, pero es cierto que hay
como saben, el cráneo es una cavidad inextensible, ¿no? Hay una doctrina, una hipótesis que es la de Monroe Kelly, que dice que el contenido dentro del cráneo, siempre que el cráneo esté entero, ¿no? No haya una fractura, una apertura de la cavidad craneal, los compartimientos tienen que estar, o sea, tienen que estar en homeostasis. Y los tres grandes componentes va a ser el cerebro por un lado, la sangre, tanto en el compartimento arterial como en el venoso. O sea, vamos a ver cerebro, sangre y líquido cefalorraquídeo. Y habitualmente cuando perdemos ese líquido se tiene que compensar de alguna otra manera. Y lo que suele pasar es que fundamentalmente aumenta el compartimiento sanguíneo del lado venoso, ¿no? Y todos los hallazgos que vamos a ver desde el punto de vista de imagen, en mayor o menor grado, tienen que ver con ese aumento del volumen sanguíneo en el compartimento venoso intracraneal. Con lo cual, como decía inicialmente, el engrosamiento meningio es lo más frecuente. Ahora veremos alguna imagen. Los datos de cerebro hundido, que eso muchos pacientes mismamente, probablemente también influenciados por haber leído algo y tal, pero describen eso, ¿no? Como que se está como que se le cae el cerebro, o uno, por ejemplo, quizás también tenga que ver con el sesgo que uno tiene del manejo de los datos, pero esa sensación de que se le cae todo para abajo, ¿no? El cerebro, signo de distensión venosa, colecciones, que pueden ser hematomas o colecciones líquidas a nivel sudural, congestión de la glándula hipofisaria, bueno, y más datos. Bien, por ejemplo, esto para que lo vean, para tener una idea desde el punto de vista de imagen, muchos ya seguramente lo han visto, esto no sé si se ve aquí, voy a ver, un puntero. Bien, esto que vemos aquí son las meninges y vemos que esto blanco que está aquí es el engrosamiento paquimeningio, que, bueno, se me ha ido la flecha, son las meninges, esto no lo deberíamos ver así. Por otro lado, aquí podemos ver unas colecciones, esta colección blanca que vemos aquí, esta media luna que vemos aquí, no deberían existir, ¿no? De este lado es menos elocuente, pero también se puede ver. Por otro lado, aquí podemos ver, esta es la glándula hipofisaria o pituitaria, lo que podemos ver es un engrosamiento de esta glándula, podemos ver cómo estaba antes del tratamiento y cómo está después. O sea, es una glándula que está normal. Esto que está aquí se llama la silla turca y está la glándula toda contenida en esa silla turca. Aquí vemos que tiene una apariencia globulosa, distendida y que ocupa y expande la silla turca y se va para arriba, ¿no? Hay un diafragma aquí arriba y esto lo sobrepasa. Y esto es por congestión sanguínea, por hiperemia de esta glándula. Hay otros datos que son más técnicos, que pueden ser el colapso de esta cisterna, descenso del cuerpo calloso y datos más, aquí el descenso de las amígdalas cerebelosas, que muchas veces simula un Chiari tipo 1, que son datos que hay que ver. En este caso lo que vemos aquí estos son los senos venosos, sabes que en los senos venosos son estructuras que tienen mucho que ver también con la reabsorción del líquido, del líquido cefalorraquídeo, que lo que hacen son como grandes tuberías que hay en el cerebro y lo que van haciendo es coleccionar distintas venas que van a desembocar en estos senos, ¿no? Estos son los senos transversos, este es el seno sagital superior y habitualmente tiene una forma más cóncava, ¿no? Aquí tiene una forma convexa, están distendidos, esto habla de que hay una distensión. Y esto es el score de Bern, que este score habla de la probabilidad de tener una hipotensión de líquido cefalorraquídeo y se basa en estos puntos que son los que habíamos dado, lo que habíamos ido mostrando, y a cada uno le asigna una entidad en cuanto a un puntaje. Y entonces, en base a lo que puntúe cada paciente, se le puede dar una probabilidad baja, intermedia, una probabilidad alta, ¿no? Y entonces, una vez que uno tenga estos datos, podrá poner más hincapié o ser más agresivo o menos agresivo a la hora de buscar otras alternativas diagnósticas o buscar realmente la fuga por todos los medios necesarios. Bien, entonces, esto es una clasificación de las fugas a nivel de espinal, fugas espontáneas. Entonces, ahora veremos que hay algunas otras, pero estas son las clasificaciones un poquito más simples. Y entonces vamos a tener aquí, eh, por un lado, el divertículo meningio. El divertículo meningio es esto que vemos aquí, esta bolsita que se ve aquí, que habitualmente hubo como
una primera época donde se empezaron a hacer muchas mielografías, esto estamos hablando hace muchos años, y eso era una entidad que se veía y era muy frecuente, ¿no? Entonces un divertículo habitualmente era una entidad que inicialmente cuando no había tanto, digamos, tanto armamentario diagnóstico y terapéutico, bueno, que tampoco es tanto desde el punto de vista terapéutico, pero sí desde el punto de vista diagnóstico, eh, se le dio una entidad patológica bastante importante y entonces se asignaban cada vez que se veía un divertículo, la fuga probablemente venía de ahí, ¿no? Posteriormente se dijo que no todo divertículo tenía que ver con esto y en la actualidad lo que sí se hace es clasificar a los divertículos como un divertículo simple o complejo y hablar de entidad de este divertículo cuando mide más de 8 milímetros, ¿no? Es cierto que hay divertículos y divertículos, ahora veremos después las fístulas que tienen que ver con ectasias durales, con algunos divertículos también, pero el divertículo, podemos ver divertículos sin que realmente exista una fístula y sin que sea el punto de la fístula, eso puede ocurrir, puede pasar, eh, pero hay que analizarlo, ¿sí? Hay que darle importancia a los divertículos y es sabido que es una zona de fuga. Por otro lado, los anillos, bueno, la rotura dural ventral, o sea, cuando tenemos un osteofito, un pico como podemos ver aquí, esto lo que va a hacer, que esto es un porcentaje muy importante de la fuga, lo que va a hacer es improntar sobre esto que viene aquí, esta liñita que viene aquí, que sería la dura madre, meterse para adentro y pinchar el saco tecal, o sea, pinchar el envoltorio meningio donde se encuentra la médula con el líquido y hacer que ese líquido que está aquí adentro salga aquí afuera en este compartimento que vemos de este líquido que no debería estar aquí, o sea, el líquido sale de la dura para afuera. Y por otro lado tenemos el tercer tipo, que serían las fístulas del líquido cefalorraquídeo avena, que sería habitualmente eso, sería a nivel del manguito dural. Como saben, esto sería, vamos a dibujar esto aquí, esto es el saco eh, dural, donde son el envoltorio, la cubierta meningia, ¿no? Que viene desde la cabeza para abajo y va envolviendo toda la médula espinal, pero con la particularidad que a nivel de cada foramen, o sea, cada agujero de conjunción por donde van saliendo los nervios, esa dura madre envuelve tanto al nervio como a la arteria y a la vena y lo acompaña por este agujero que se llama foramen de conjunción, lo acompaña hasta la salida, ¿no? Lo acompaña en un trayecto relativamente corto. Entonces, este tipo de fístula se produce justo a nivel del manguito dural, se produce entre la vena, una vena segmentaria, una vena foraminal que se encuentra aquí, y este envoltorio meningio, ¿no? Entonces lo que hace es comunicar, por un lado, el espacio subaracnoideo, el espacio que está dentro, intradural, todo lo que está dentro del saco dural, con una estructura venosa y producir esa fuga. Esto es importante porque si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, en el divertículo, como veíamos, vamos a ver que hay una colección, que la colección puede estar limitada o delimitada en relación con el hallazgo mielográfico del divertículo. Por otro lado, cuando tenemos un pequeño osteofito o una calcificación del aspecto posterior del disco, ¿no? Algo que pincha aquí, vamos a tener una colección, que es lo que muchos hemos visto, ¿no? Y que muchas de ustedes la tienen, la colección. Pero aquí la importancia es que cuando vamos a revisar las imágenes vemos que no hay colección, con lo cual esto ya divide un poco las aguas en pacientes que tienen colección, que podrían ser estos dos grupos, y pacientes que no van a tener colección, que es este grupo de pacientes que son los que tienen la fístula. Entonces, cuando vemos la clínica compatible, las imágenes de hipotensión a nivel cerebral, y vemos que a nivel espinal no hay una colección espinal de líquido, entonces ya tenemos que pensar que probablemente los tiros puedan venir por aquí y tenga que ver con una fístula. Bien, hay más clasificaciones, hay tres clasificaciones, hay dos que a nosotros bueno, son las que usamos más y por un lado es esta, la de Chernigg, el 2016. La importancia de esta clasificación para mí radica en la N, en el número de pacientes, que son 568 pacientes, es un número importante de pacientes revisados. Y vemos aquí que clasifica esto en cuatro grupos, ¿no? Que son las fístulas, espera que estoy buscando el puntero, son la tipo uno que serían los desgarros durales, que los clasifica en ventrales o posterolaterales, o sea, según donde esté ese pequeño espolón que puede estar presente casi siempre a nivel ventral y a nivel posterolateral, a veces es más difícil de verlo, pero habitualmente esto siempre
o prácticamente invariablemente se va a asociar a colecciones. Bueno, de hecho lo he puesto aquí, por ejemplo, en el tipo A, el 96% de los pacientes tenían colecciones. En el tipo B, el 94% de los pacientes tenían colecciones. El tipo 2, que son los divertículos meningios, son divertículos que pueden ser simples o complejos cuando hay una ectasia dural manifiesta, cuando puede haber múltiples quistes o quistes multilobulados o tabicados o que terminan o con formas irregulares. Entonces vemos que pasa lo mismo. Cuando el quiste es simple, podemos ver colecciones casi en un 90%. Y en el tipo B en un 9,2%. Globalmente sería el 42% de todos los tipos de fístulas, de los cuales, esto lo estoy diciendo un poco mal y confuso, o sea, lo voy a decir de nuevo, el tipo 2 representa el 42% de las fugas, de los cuales el 22 van a tener colecciones. Hasta ahí se entiende, ¿no? O sea, los tipos de fuga a nivel espinal tipo 2 van a representar el 42% de los pacientes, o sea, los divertículos, tanto simple como complejo. Bien, ahora, de este 42%, el 20% van a tener colecciones. Y casi siempre de este 20%, un 90% de los pacientes van a ser los divertículos simples. Los complejos no vamos a ver colecciones, ¿eh? Vamos a ver solamente en un 10%, un 9,2%. El tipo 3, que es la fístula vena, que como decíamos no hay colecciones y representa un porcentaje bastante bajito. Y el tipo 4, que es indeterminado, que sería un 51,5%, un 28, perdón, 0,7% y la mitad tienen colecciones. Este tipo indeterminado probablemente tenga que ver con que para recolectar este gran número de pacientes, los estudios que se hicieron eran pacientes, un análisis retrospectivo, eran pacientes que se habían analizado y estudiado con técnicas que probablemente no son las de ahora, con lo cual la técnica ha mejorado, la resolución de los equipos ha mejorado y evidentemente la experticidad de los equipos médicos como tal también ha mejorado, con lo cual probablemente este indeterminado, que es un porcentaje, casi un 30%, hoy por hoy ya se le puede poner nombre y apellido, aunque es cierto que hay pacientes que no sabemos cuáles. Y esta es la que más nos gusta, quitando nosotros el tipo 1 de la clasificación anterior, porque sí que esto es importante, saber si el desgarro es ventral o posterolateral, ¿no? El tipo 1 para la clasificación de Chemnitz es tanto, es un desgarro, pero puede ser ventral y posterolateral. En cambio aquí habla de un desgarro ventral y el otro lo mete a nivel lateral. Y entonces aquí lo que pasa es que no hablan de los divertículos, con lo cual eso sí que tiene importancia porque como veíamos en la otra clasificación, si hay o no divertículos, cambia un poco el manejo, por un lado. Por otro lado, el approach quirúrgico también. Y para nosotros también es muy importante si el desgarro es ventral o posterolateral, ¿no? O posterior, porque realmente para el cirujano, en el caso de requerir una cirugía, ya todo lo que es la cirugía tan agresiva que puede implicar un acceso anterior, evidentemente se queda limitado prácticamente a una laminectomía, que sería la resección de la parte posterior de la vértebra y cerrar la fuga, o sea, tener el acceso bastante cerca, ¿no? En el campo quirúrgico, de la otra manera el acceso es bastante más complejo. Bien, quitando esto, la tipo 3 se queda en lo mismo, en las fugas, en las fístulas, perdón, y la tipo 4 es que nosotros hemos visto dos pacientes con esto, que probablemente sea el tipo 4 de las otras, lo que pasa es que aquí está descrito que es la fuga distal en la raíz nerviosa. Son fugas que se producen en el manguito ese que veíamos, vamos a volver para atrás, en este manguito que viene aquí, esto que viene aquí es el manguito rodeando al nervio, rodeando a la vena y todo, esta envoltura, ¿no? Que venía de rodear toda la médula y iba saliendo por cada agujero, a veces puede salir por aquí el líquido directamente y fugar para el tejido angular. Eh, Hemos visto dos casos y uno de los casos era multinivel y revisando la bibliografía vimos que había un artículo publicado hace mucho tiempo de un síndrome que hablan del síndrome de la raíz desnuda, que es que sale la raíz nerviosa, sale el paquete vascular o básculo nervioso, que sería la arteria, la vena y el nervio, salen por ese agujero de conjunción, pero no tienen ese manguito, esa cubierta meningia, ¿no? Entonces, al faltar eso en forma congénita, habitualmente es algo que viene de fábrica, no es algo adquirido,
eso, al no existir eso, puede existir una fuga y más de un nivel, ¿no? Bien, a ver cómo vamos. Bien, vamos a hablar de las técnicas entonces para caracterizar. Bien, dijimos que es muy importante iniciar el diagnóstico con una imagen cerebral, ¿no? Y no con un tag de cráneo, sino que probablemente en la puerta de urgencia sí que a uno le hagan un tag de cráneo, pero lo que hay que hacer es una resonancia reglada para buscar lo que decíamos, buscar los datos que muchas veces son muy sutiles, tanto al inicio muy precoz, como en forma tardía, ¿no? Cuando el cuadro se hace más abigarrado, más recalcitrante, que va, que viene, que sigue y tal. Entonces empieza a haber una especie de homeostasis a nivel del líquido cefalorraquídeo y el cerebro se va adaptando. Y entonces va cambiando tanto la clínica como los hallazgos de imágenes. Por lo tanto, sí que es interesante, importante y mandatorio tener una imagen cerebral. eh, pero en la cabeza del médico siempre pensando de que esto puede existir, ¿no? Que tenemos que ir a buscarlo, no que nos lo vamos a encontrar. Con lo cual, hablaremos después, la necesidad, ¿no? De equipos multidisciplinares y expertos y unidades de fuga y probablemente la labor que están haciendo, ¿no? Que es dar a conocer esto tanto al colectivo sanitario como a la población general para concientizarnos todos y el día que uno tenga una cefalea, así como hoy por hoy, cuando le duele el pecho sale corriendo y sabe todo el mundo que eso puede ser un infarto, cuando tuerce la boca cada vez más frecuente es que la gente lo identifique con un ictus y saber que se le puede quitar el trombo del cerebro y tal. También pensar en esto, porque al final, como decíamos, la incidencia tampoco es tan baja y la patología realmente la calidad de vida, el deterioro de la calidad de vida, el deterioro a nivel funcional en pacientes jóvenes, en mujeres en edad laboral, con familia y tal, realmente, que les voy a contar, ¿no? Que lo viven, pero que realmente esto a nivel social tiene un impacto muy gordo en todos los aspectos, ¿no? Entonces, un poco haciendo hincapié en eso. Bueno, una vez que tenemos los datos a nivel cerebral, o, por ejemplo, vamos a ponernos en el peor de los casos, no tenemos los datos, pero tenemos una clínica muy clara, entonces mm, podríamos entonces plantearnos una técnica o deberíamos plantearlo, ¿no? Si hay imágenes claras, ni hablar, y si no hay imágenes claras a nivel cerebral, pero con una clínica muy congruente, sí que habría que establecer por lo menos la posibilidad de hacer algún tipo de estudio mielográfico, probablemente una mieloresonancia por baja probabilidad en cuanto a no tener nada a nivel cerebral en cuanto a imágenes, pero algo que no sea muy agresivo y por lo menos tener un estudio inicial para empezar a descartar, ¿no? Bueno, como decíamos, la mielografía convencional es el estudio que se ha hecho toda la vida, estudio que hoy por hoy probablemente ha caído en desuso, la utilidad que realmente tiene es básicamente cuando uno pone contraste, o sea, comprobar con un poco, con escopia, o sea, con rayos, cuando está poniendo el contraste, antes de hacer la mielografía inicial, poner un poquito de contraste para ver. Realmente la mielografía convencional, con la posibilidad de optar a otras técnicas, como puede ser la mielografía por sustracción o el mielotac, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque la resolución espacial, sea todo temporal, no tiene nada que ver con esto. Entonces, la mielografía por sustracción digital, que evidentemente tiene un papel y se ha venido, digamos, realmente el papel gordo que tiene ahora es, ni hablar en las fugas de líquido cefalorraquídeo secundarias a fístulas, ¿no? La mielografía en decúbito lateral, pero en decúbito ventral también se pueden hacer, hemos hecho nosotros y lo hacemos porque realmente ahora tenemos nosotros y en casi todos los centros donde hay equipos relativamente nuevos la posibilidad de hacer el mielotac y la mielografía en el mismo, con el mismo aparato. Y los resultados no están siendo malos, están siendo muy similares, por cierto, con lo cual siempre que hacemos mielografía en decúbito lateral, hacemos el mielotac en la sala y si queremos ver algo muy fino, lo llevamos al paciente al TAC últimamente. Nosotros siempre hemos sido muy partidarios de la mielografía por TAC. Es cierto que la radiación, la dosis de radiación aumenta, hemos revisado los datos y aumenta, pues hacemos varios pases. La mielografía tiene que ser una mielografía ultra rápida, y dinámica, ¿no? Y ir cambiando, como lo hemos hecho con varias de vosotras, ¿no? De ir cambiando posiciones. Hemos hecho, bueno, ahora verán cosas, ¿no? De movilizar mucho al paciente, de obtener, o sea,
hasta estar dentro de la sala, inyectando nosotros detrás de una mampara, eso, para tener un resultado, para tener un estudio ultra rápido, que a veces nos perdemos cuando la fuga es muy baja, te puedes perder esa parte del estudio, pero bueno, la mielografía por TAC convencional evidentemente tiene un papel importante. Habitualmente el TAC convencional en casi todos los centros ya son TAC multicorte de 200 y pico canales o creo que 120 528 canales, o sea, una potencia muy gorda. Evidentemente hay lugares donde se desarrollan otras técnicas que también podemos hablar. De TAC, y eso evidentemente aumenta mucho el rédito diagnóstico, la cantidad de pases y evidentemente la velocidad, la resolución y tal. Esto en cuanto a la mielografía, mielografía convencional, la dinámica y la hiperdinámica o la ultrarrápida, que es un poco lo que decíamos. La mielografía por resonancia con o sin gadolinio intratecal. Ahora hay secuencias que realmente tienen una buena definición y un buen grado de porcentaje de identificación de colecciones fundamentalmente, que es para lo que más lo utilizamos, la reso. Antiguamente lo que hacíamos nosotros era mezclar el yodo con gadoliño, poner un poquito de gadoliño aprovechando esa punción y pasar al paciente de ahí. Es cierto que nosotros, la experiencia nuestra tampoco ha sido tan buena como lo que había publicado, que de hecho también ha caído un poco en desuso, el gadoliño intratecal en este tipo de protocolo, usando todo, y la verdad que a nosotros en nuestras manos no aumentaba mucho el rédito diagnóstico, con lo cual lo que hacía era marear más al paciente y tal. Entonces realmente lo que hemos venido haciendo es optimizar los pases en el TAC y quizás últimamente tirar un poco más de la mielografía por sustracción y en la misma sala hacer el mieloTAC, ¿no? Que es lo que estamos haciendo últimamente. Y bueno, la mielografía por photon counting, que eso, como saben, ahora ahí mismo en Estados Unidos está bastante más avanzado. Aquí en España, hasta donde sea, había pocos centros. Los dos primeros centros fueron también pertenecientes al Grupo Quirón, uno aquí en Madrid, en Pozuelo, y bueno, básicamente es una técnica bastante prometedora, diría yo, muy prometedora. Hay una versión anterior que no es photon counting, pero sí que es de energía dual, que nosotros lo tenemos en la fundación y realmente para este caso, para este tipo de pacientes, para este tipo de patología, no, realmente no se ha demostrado que aporte mucho, sí para otro tipo de patologías, pero aquí sí que probablemente va a tener mucho que decir, ¿no? En cuanto a muchas cosas, ¿no? A resolución espacial, posibilidad de hacer estudios total body en menos de un segundo, o sea, la posibilidad de magnificar estructuras vasculares y diferenciar, sustraer calcio y tal es altísima, con lo cual yo creo que esto será, probablemente tendrá un papel en el futuro, no sé si mucho, pero sí que los estudios hasta ahora lo que dicen es que no es inferior a la mielografía por sustracción y al mielo-CT dinámico, con lo cual eso es bastante. Y después las imágenes, la calidad de imágenes, yo lo he podido ver hace poco que he estado en Brasil y en Chile en una charla, y después hablando con el doctor, y la verdad que las imágenes son preciosas. Otra cosa es que después eso realmente sea extrapolable, ¿no? Y sea útil para todos los pacientes. Bueno, que vayan diciéndome porque me enrollo y me quedo ahí Solo una con la... pregunta, ¿hay menos radiación con el photon counting? Sí, sí, menos radiación, posibilidad de radiar menos, por eso es una de las indicaciones en pediatría, que también tiene una parcela importante de pacientes que yo creo que al final va a obligar a gran parte bueno, del gobierno a nivel sanitario, ¿no? Digamos, de instaurarlo. Evidentemente son tecnologías muy caras. Actualmente Siemens es la que está liderándolo, eh, pero la posibilidad de hacer un estudio con cortes o sea, hoy por hoy, para que tengas una idea, un tag de multicorte de alta resolución, de altísima resolución, energía dual y tal, hace cortes de 0,6 milímetros. Esto te puede ir a 0,2 milímetros. Tiempos de pase evidentemente ultra rápidos, menor a un segundo. Adquisición de total body, todo el cuerpo. Y por otro lado, la disminución de radiación
comparado con esto, según con qué equipos, ¿no? Pero va entre un 20 y un 60% según lo nuevo que sea el equipo, ¿no? Pero se reduce muchísimo la dosis de radiación. Con lo cual eso yo creo que al final en pacientes en muchos tipos de pacientes, ¿no? Pero principalmente en pediatría tiene ni hablar, pero después, por ejemplo, en este tipo de patología también, ¿no? Porque es una patología muchas veces que va y viene, que necesitamos más de un estudio, o dentro de un mismo estudio necesitamos hacer más de un pasaje, más de un pase, perdón, con lo cual la dosis de radiación a la larga es alta, ¿no? El acumulado, la dosis acumulada de radiación no deja de ser despreciable, con lo cual no es despreciable, me refiero. Entonces, eso también, o sea, es otra de las cosas, ¿no? Ujú, Bien, y entonces voy a mostrarle unos ejemplos para que vean, bueno, por ejemplo, estos serían los desgarros, ¿no? Desgarros durales, tenemos los ventrales, los dorsolaterales. En cuanto a los ventrales, sería básicamente esto lo que veíamos, ¿no? Aquí tenemos la médula, esto que está aquí es la médula espinal. Aquí estaría, esto sería la dura madre. Aquí estaría el líquido cefalorraquídeo por dentro, teóricamente. Y aquí, en este caso, tendríamos un pequeño espolón, en este caso una calcificación del disco, ¿no? Entonces aquí estaría la dura madre y aquí es donde se produciría el pequeño agujero. Habitualmente esto no es un mensal no es un pinzamiento, un pinchazo permanente, muchas veces tiene que ver con movimientos, con giros, con cargar pesos, con cambios un poco de la dinámica, y es cuando muchas veces el paciente mismo dice, se da cuenta, ¿no? Que con tal movimiento, con tal. Y entonces a partir de ahí se puede abrir o pueden haber evidentemente agujeros que están crónicamente abiertos y tal. Y esto lo que hace es la fuga del líquido cefalorraquídeo a esta parte que sería la fuga ventral, ¿no? Esto sería anterior, aquí está el cuerpo vertebral, el ombligo del paciente estaría aquí, la vértebra, el disco, y esto sería la parte de atrás. Con lo cual ya esto nos da a pensar que, claro, si nosotros queremos acceder a esta zona de aquí, como es tu caso, Ana, por ejemplo, o bueno, de gran parte de pacientes, es complejo, ¿no? Porque es muy complejo el acceso, ¿no? Este tipo de acceso. Aquí antiguamente, inicialmente lo que se hacían eran corporectomías directamente, accesos anteriores, ¿no? Transtorácicos, transabdominales. Posteriormente se empezaron a hacer costotransversotomías con necesidad de hacer neumotórax, colocación de tubos, hacer resecciones importantes, costales a veces según el nivel. Posteriormente, y ahora lo que se está haciendo, ¿no? Que realmente no tenemos la posibilidad de hacerlo en todos los centros, y evidentemente con el tiempo se irá instaurando. Ahora hablaremos un poco de lo de la fundación, porque eso también es un tema que estamos avanzando. Se están haciendo abordajes posteriores, ¿no? Podemos lograr llegar aquí con un abordaje con una milaminectomía y eso, un approach transdural con resección del ligamento dentado y movilización de la médula y poder acceder aquí y resecar el osteofito, ¿no? Eso no se hace son cirugías avanzadas, ¿no? Mínimamente invasivas, habitualmente endoscópicas, pero bueno, eso evidentemente cambia no solo los resultados, sino también el postoperatorio. Es verdad que la selección de pacientes para este tipo de cirugías, como saben, son muy restrictivas, ¿no? Porque evidentemente no dejan de ser cirugías que, aunque son mínimamente invasivas, son cirugías importantes y bueno, depende de los equipos, ¿no? Depende de cada equipo. Es cierto que muchas veces tiene que estar todo clarísimamente para que te metan, ¿no? Y cuando hay más de un osteofito, que la fuga esté claramente documentada en relación con ese osteofito, con lo cual, evidentemente, yo creo que nos queda mucho todavía por hacer en cuanto a esto, porque no solo se hacen pocos centros y tal, sino que encima está hiperseleccionado el paciente, que debe ser así, yo no digo que no, ¿no? Pero bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un osteofito. Esto sería un osteofito. ¿Nosotros qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con este tipo de osteofito, ¿no? Sería el osteofito, aquí se ve claramente, ¿no? El osteofito a nivel ventral. Esto sería el disco, lo negrito que vemos aquí, el cuerpo vertebral. Las láminas de la vértebra son esto que vemos aquí. Esto es la apófisis espinosa. Y lo que hablaba de la hemilaminectomía o la laminectomía sería esto, quitar esta parte de aquí, ¿no? Y entrar, llegar hasta aquí movilizando la médula y la dura. Entonces, esto es una reconstrucción 3D hecha en el escáner y ahí se ve claramente el osteofito. Esto es una aguja que entra ahí.
Y este tipo de tratamiento, nosotros lo que solemos hacer, bueno, esto sería la mielografía de un osteofito que no es despreciable, ¿no? Estamos hablando de una fuga tipo 1A, la que decíamos osteofitos ventrales, la 1A, los dorsales serían los osteofitos, los espolones óseos que están aquí atrás, ¿no? Esa sería la 1B y esta es la 1A. Y entonces este es un osteofito gordo que está aquí improntando claramente y vemos la fuga, esa fuga de, esto es una mielografía y vemos claramente esa lámina de contraste que está donde no tiene que estar. Bien, a ver si esto me deja quitar esto de aquí. Bien, esto es un vídeo de una fuga, va muy rápido, lo voy a pasar despacito. Entonces aquí vemos varias cosas. Entonces, vamos a ver, voy a ir, bien, a ver si me deja pararlo. Espera, ahora sí. Bien, entonces, aquí se ve claramente el osteofito este que sale de aquí, lo pueden ver si lo podemos ver aquí, puntero, esto que se ve aquí, ¿no? Eso es el osteofito, tengo que quitar el puntero, por eso voy un poco más lento. Entonces, eso que se ve ahí es el osteofito, que impronta con el saco tecal. Bien, eso es ese osteofito, y por otro lado, vemos el contraste que está afuera, ¿no? Si vamos para aquí, vemos que ya empieza a existir aquí, la verdad que es muy sutil, yo creo que lo vamos a ver. Es, bueno, esa media luna anterior que se ve, voy a poner de nuevo el puntero, perdonen, esto muy incipiente, y eso es lo que se ve en el ultra rápido. O sea, cuando ves eso en relación con el osteofito, ya te vas a ese osteofito, porque después lo que sigue es esto que vemos aquí, ¿no? Vemos la colección en media luna o luna completa, ¿no? Dando la vuelta a todo el saco tecal y demostrando que realmente el osteofito, eh, donde empezamos a ver esa colección, a partir de ahí es donde se extiende, ¿no? Pero eso sí que es importante, interesante ver eso. Es una paciente también con un osteofito también ventral, tenía un parche lumbar previo negativo. Este es el osteofito de nuevo. Nuevamente, bueno, esto no es el osteofito, esto en realidad, perdón, esto sería una reconstrucción, es una reconstrucción que se hace con el TAC, que se ve como, no es en 3 dimensiones, pero una reconstrucción prácticamente tridimensional, con cortes un poquito más gruesos, una reconstrucción MIP gruesa. Y esto es el contraste intratecal, o sea, dentro del saco tecal, esto es la médula. Y aquí lo que vemos es esto que viene aquí, que es la primera fuga de contraste. Esto es lo que se ve con el ultra rápido, ¿no? Con el dinámico ultra rápido. En la adquisición precoz vemos la primera fuga y después cuando vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Posteriormente lo que vamos a ver es esto que vemos aquí, ¿no? Todo el contraste fuera. Pero si uno es capaz de localizar, como en estos casos, ¿no? Justo con el osteofito, ver que la primera fuga tiene que ver con el osteofito, está relacionado, entonces uno ya puede prácticamente asegurar que viene de ahí, ¿no? Y eso es lo que nos va a guiar a nosotros por un lado y por otro lado al cirujano. ¿Qué hacemos nosotros en estos casos? Bueno, lo que podemos hacer hoy por hoy, y ojalá el día de mañana tengamos novedades y podamos hacer otra cosa, pero el acceso que venimos haciendo nosotros desde hace ya bastante tiempo son accesos transforaminales, o sea, los forámenes o los agujeros de conjunción son estos. Para irnos aquí, habitualmente lo que hay que hacer son accesos que vienen por aquí, o sea, posterolaterales que se llaman, y entrar a la vértebra, bueno, al acceso al espacio epidural. El espacio epidural sería esto de aquí, ¿no? Donde está esta marca, esto sería el espacio epidural anterior y esto el posterior. O sea, a este espacio de aquí uno entra facilísimo, entra por aquí, pincha y ya estamos ahí, pero para entrar aquí y a un nivel alto, como puede ser aquí a nivel dorsal, lo tienes complicado, ¿no? Porque tienes que atravesar todo el saco tecal y con el riesgo de lesionar la médula espinal. Con lo cual, el acceso lo tenemos que hacer así. Tenemos algún acceso hecho con mucho cuidado bueno, y con muchos pases de escáner y tal. Un acceso es un acceso transtecal, o sea, atravesando el saco tecal y sin tocar la médula, ¿no? Pero eso tiene mucho riesgo y en una localización como esta prácticamente es imposible, con lo cual el acceso mandatorio aquí es el transforaminal. ¿Qué es lo que hacemos aquí habitualmente? Bueno, pinchamos con una aguja, dos agujas, con las que sean, ¿no? O sea, en este caso el acceso transforaminal al espacio epidural anterior y a veces ponemos también una aguja aquí atrás, porque como saben, el espacio epidural es un espacio actual. Realmente ahí lo único que hay es grasa, ¿no? Es un espacio que está ocupado por grasa. Cuando
hay líquido, que es líquido que no debería estar ahí, como por ejemplo en este caso esta colección de líquido, que aquí es muy pequeñita, pero posteriormente evidentemente es mayor, ese líquido va disecando este espacio y hace que el líquido pueda pasar, como mostramos en la foto anterior, en la imagen anterior, el líquido sale de aquí, pero se va para atrás, con lo cual con esa misma idea o esa misma hipótesis, uno pincha a veces aquí atrás y también lo que vamos a utilizar, el pegamento, la sangre, se va a difundir hacia adelante. Entonces, habitualmente hacemos un acceso combinado, ya sea eso, transforaminal bilateral, interlaminar, todas las agujas que podemos meter para tener una función, una finalidad, ¿no? Que la finalidad es crear una capa virtual, un espacio virtual. En este espacio virtual, digamos, crear una capa que separe esto y una capa que tenga la habilidad también de persistir en el tiempo, ¿no? El parche hemático con el tiempo, como sabemos, es como un hematoma que se produce en otra zona, ¿no? Como un cardenal gordo, que al final lo que va a pasar es que se va a digerir esa sangre y se va a quitar. Puede quedar alguna especie de fibrosis en la zona según el volumen y tal, pero se va a quitar. Entonces la idea es crear una especie de tapón que lo que haga es este espacio de aquí separarlo, ¿no? Separar como veíamos aquí, por ejemplo, separar el saco, separar la médula y el saco tecal, las cubiertas, de esto. En estos osteofitos que son tan pronunciados, a veces, por más que hagamos eso, como pueden ver aquí, miren la impronta que tiene esto, es muy difícil de lograrlo. Otras veces, en osteofitos tan gordos y que uno a priori dice esto no va a fracasar, el resultado es muy bueno, pero y eso tiene que ver con varias cosas. Una de las cosas es eh, el tiempo desde el inicio de los síntomas a la colocación del primer parche. Eso está directamente relacionado con la probabilidad de que ese parche sea efectivo o no. Entonces el parche habitualmente va a ser efectivo, pero puede recaer. Entonces cuando la punción del saco tecal, cuando ese osteofito ha producido síntomas y esto ha estado durante meses activo, probablemente se produzca un desgarro a nivel dural más amplio y no solamente más amplio, sino que se produzcan fenómenos fibróticos y tal que hagan que eso sea más difícil de tapar, ¿no? Cuando esto lo hacemos en forma más precoz, la probabilidad de que el cierre sea completo, a pesar de que el osteofito sea más gordo, es bastante más alta. Por eso ahí es una de las de la importancia de la celeridad, de la velocidad que tengamos nosotros a la hora de tratarlo, ¿no? ¿Qué utilizamos habitualmente? Bueno, utilizamos sangre, utilizamos tisukol, pegamentos, ¿no? Derivados de la fibrina. eh, Tayosil también estamos usando, Tayosil, son todos digamos, pegamentos que se utilizan en cirugía habitualmente, en neurocirugía, como en el caso del Tayosil, para sellar la dura madre una vez que han resecado, por ejemplo, un tumor o alguna cosa, una patología a nivel ya sea cerebral o a nivel del espinal, para cerrar esa dura madre, ¿no? Saben que la dura madre se puede cerrar de varias maneras, ¿no? Ya puede ser una sutura directa del defecto. Eso es lo que se ha venido haciendo toda la vida. Evidentemente, lo menos agresivo y lo tal sería hacer un abordaje percutáneo, hacer un parche con sangre, después parches con pegamentos, después podría venir lo que sería la cirugía convencional con un cierre quirúrgico, posteriormente lo que sería, bueno, de la mano también poner grasa, poner músculo o poner, bueno, me sale- bueno, o poner colágeno en la zona, ¿no? Parches de colágeno que no generen tampoco reacción. Y eso son un poco las técnicas. Venga, esto es otra paciente, rápido los voy mostrando porque no las quiero aburrir. Dos parches previos. Vemos que la clínica, o sea, miren aquí el refuerzo dural, o sea, eso que veía, esa imagen que decíamos que se ve las meninges engrosadas, es muy sutil, es muy fino esto para verlo. Es cierto que al final, bueno, alguien que esté todo el día viéndolo, pero esto se puede pasar. Alguien que lo informe rápido, sin grado de sospecha alto, lo puede pasar. Esto es una secuencia de resonancia en el cual, miren, vemos aquí, es una secuencia de líquido negro, agua negra o líquido negro, el cual vemos que lo que es líquido está negro. Y entonces vemos esta colección, esta media luna, líquido que está afuera, ¿no? Esta media luna anterior, esta es la vértebra, estas son las costillas. Vemos que esta colección de líquido está aquí, está de localización anterior, y eso nos está diciendo que hay con un buen margen y con una alta especificidad que hay líquido. Sería otra secuencia de resonancia en la cual vemos lo mismo, esta colección epidural anterior, eso que está ahí. Esto sería el mielotac.
El Mirotac, saben que nosotros intentamos hacer el Mirotac no diagnóstico, salvo que sea muy complicado el caso, y no hacemos todo sobre la marcha, ¿no? Mirotac y posteriormente el tratamiento. Esa colección ahí, vemos aquí, esto es la médula, lo más blanquito, lo blanco blanco sería lo que está por dentro de la dura madre, y esto que está por fuera es el líquido que se ve fuera. Aquí se ve muy claramente, con lo cual es muy claro, ¿no? Sea, lo blanco ahí sería lo normal y todo esto que está aquí nos sobra. Eso está afuera y no debería estar aquí. Esto es la fuga, lo vemos la mielografía, esto es una mielografía por sustracción, pero no está sustraída a la imagen en este caso. O sea, estamos viendo el hueso. Sustracción significa que quitamos el hueso y vemos todo blanco. En este caso es una fuga ventral, también por un osteofito, y vemos que hay toda esta colección aquí, que es una colección que se ve ultra rápida, también por eso estamos usando la mielografía, porque las colecciones, cuando hay un osteofito claro que se ha visto o hay una colección muy gorda afuera, cuando haces la mielografía, tú inyectas y directamente ves el sitio de la fuga. A ver si esto era un vídeo, ¿no? Pero bueno, uno empieza a poner contraste y empieza a adquirir la imagen inmediatamente, empuja el contraste. Tiene la aguja evidentemente aquí atrás, empuja el contraste con una embolada de suero y ese contraste va subiendo, uno va adquiriendo las imágenes y entonces vemos esa fuga inmediatamente aquí que empieza a caer. Eso, claro, eso es diagnóstico y es muy rápido, una forma rápida de diagnosticar digamos, muy, muy directa. Y esto es lo mismo, ¿no? Un acceso por tres lugares, interlaminar, transforaminal bilateral, con el parche. Hay otros parches, hay otros desgarros que son los dorsolaterales o los posteriores. Por ejemplo, miren este osteofito aquí a nivel posterior. Este es un osteofito que también producía colecciones. La colección inicial se veía ahí, pero después se vio que la colección era más amplia y era posterior. Por ejemplo, este es un paciente con una colección muy amplia. Tenía prácticamente una colección epidural con un efecto de masa importantísimo. Estos son a ver cómo lo puedo explicar. Bueno, vamos a verlo aquí. Esto es un corte axial. Aquí tenemos la vértebra. Aquí tenemos la médula. Esto sería la médula. Todo esto sería el saco tecal con lo blanco que vemos ahí atrás. Y esta colección que está aquí atrás es la colección que antes la veíamos aquí. Entonces, esto es una colección posterior, una colección dorsal. Aquí se ve claramente una colección, claramente, que miren, aquí está la medida y vemos cómo tiene esa convexidad anterior, que lo que está haciendo es descomprimir la médula y llevarla para adelante. Miren aquí, todo esto blanco que se ve aquí es la colección, comprime la médula y la lleva para adelante. Lo mismo lo vemos ahí. Evidentemente son imágenes quizás un poco más complejas de ver, pero bueno. Todo eso era la colección. Se hizo un mielotac, se hizo el mielotac enseguida y ahí empezamos a ver fugas. Vemos la primera fuga ahí, que salía esto aquí como un pequeño divertículo y enseguida empezamos a ver un poquito de contraste ahí atrás en relación con ese divertículo. Posteriormente, adquisiciones más tardías, esto es la misma imagen, pero el paciente puesto al revés, ¿no? Porque lo fuimos rotando y vemos que la colección se queda ahí atrás, una gran colección epidural posterior. Miren aquí y ahí se ve la conexión de aquí cómo sale el líquido, cómo iba para ahí. Bien, esto sería una reconstrucción. Y este paciente fue operado lo operaron en neurocirugía en la fundación y le hicieron una hemilaminectomía exploradora en tres niveles y justo a nivel foraminal T9, T10, que era donde se veía la fuga, vieron el defecto dural y para nuestra sorpresa, o sea, no solo drenaron la colección y tal, la solución del defecto dural fue con pegamento, o sea, abrieron y pusieron pegamento ahí pegamento bueno, probablemente más volumen y más tal, pero al final lo que no hicieron otra cosa que drenar esa colección, que probablemente fue lo que impidió que nosotros no tendríamos tanto éxito, ¿no? Drenar la colección y posteriormente poner el pegamento ahí, con lo cual ese paciente se resolvió, esto fue el parche, perdón, ni me acordaba de esto ya, y este es el control postquirúrgico, miren la dura aquí atrás. Claramente la dura ya está pegada ahí, ya no existe esta colección, no existe esa colección ahí. Y la cirugía del paciente previo, que bueno, el resultado la verdad que fue muy bueno. Este es otro paciente, las colecciones estas a nivel posterior, a nivel epidural dorsal, como decíamos, muchas veces son dorsales altas o cervicales, ¿no? Y entonces aquí lo que vemos, lo voy a parar rápido. ¿Qué tal vamos, chicas? Porque sé que esto es un poco pesado, ¿eh? ¿Puedo ir? Yo voy fenomenal, ¿eh? Bien, sí, ¿Seguro? efectivamente, sí, seguro. Bien. Sí. No respiro de todo lo que atiendo. Bien, miren.
otro paciente, una paciente, miran, bueno, está la fecha, no está el número de historia clínica, es el 14 del 8 de 2020, intento nunca poner fecha, una paciente que tenía ingresada en neurología con síntomas. Hay que saber que la sintomatología puede variar de estos dolores de cabeza tan invalidantes hasta zumbido, pitido, visión borrosa, bueno, todo lo que están acostumbradas a padecer, hasta cuadros de coma. Cuando esto se produce en forma abrupta, puede haber síndrome de frontalización, o sea, cuando hay un compromiso, estas colecciones que decimos colecciones subdurales, o a veces se colecciona sangre también, como hematomas subdurales a nivel frontal y predomina esto y produce una gran compresión de los lóbulos frontales, puede producir un tipo de demencia, como si fuera un cuadro de deterioro cognitivo y hasta cuadros de eso, deterioro cognitivos crónicos, que son tipo de demencias y a veces pacientes que llegan a estar en coma, ¿no? Este es un deterioro cognitivo abrupto en una paciente añosa, pero con un cuadro muy, muy abrupto. Entonces lo que vemos aquí es claramente lo blanco, esto que están viendo ahí, perdón, voy a poner el puntero nuevo. Esto blanco que está aquí no tiene que estar, son las colecciones que decíamos. Perdón. A ver, y a ver si puedo parar esto. Claro, es que al activar el puntero se me va esto. Lo que les quería mostrar aquí, nuevamente lo que les decía. Pueden ver aquí, se van a hacer expertas en neuroradiología. Lo que ven aquí son las meninges que están engrosadas, ¿no? Otros datos más, bueno, los vasos prominentes, mucho vaso ahí a nivel subcortical muy prominente y después ven aquí el tamaño de los ventrículos. Los ventrículos son grandes cavidades que tenemos en el cerebro, ¿no? Y que habitualmente lo que hacen es coleccionar líquido, ¿no? Se produce dentro ahí, también se produce el líquido cefalorraquídeo en las granulaciones aracnoideas. Bueno, uno de los signos también es el colapso ventricular. Cuando tenemos un colapso ventricular, también tiene que ver con esto. Bueno, vamos a ver aquí, miren, aquí Colapso, tenemos perdona, es que se quedan como muy vacíos los como ventrículos. vacíos, exacto, para la Ujú, edad, ¿no? En ese vale. caso, para la edad de la paciente. Miren aquí. Esta es la misma paciente. Aquí tenemos una imagen también muy sutil. Vemos que tenemos justo aquí una pequeña colección de líquido y esta imagen aquí, que a veces eso puede ser un dato que dice, no, esto no es real. Bueno, aquí se ve que claramente aquí hay este líquido que está afuera, perdón. Entonces aquí hicimos un mielotac y el mielotac, bueno, un mielotac forzado para el paciente poniéndolo en posición la cabeza, ¿no? Para abajo y vemos claramente como el líquido, como el contraste empieza a extravasar aquí, ¿no? A nivel del nucal, suboccipital. Vemos lo mismo aquí, la reconstrucción, esto es una reconstrucción oblicua y vemos todo esto sería el saco tecal, bueno, las vértebras y tal, y esto es el contraste fuera. Contraste fuera, aquí podemos ver lo mismo, es un corte a nivel de la unión a nivel de la base del cráneo, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es nuevamente la médula, el contraste y vemos esa media luna de contraste que se nos va para afuera, se viene por aquí. Entonces, claro, hacer un parche mático a nivel cervical, o sea, uno puede pinchar a nivel cervical, de hecho lo hacemos para hacer, bueno, tanto disco como para tratar patología de disco, para drenar colecciones, tratar tumores, hacemos muchas cosas, ¿no? A nivel percutáneo cervical. Pero el espacio cervical, el espacio epidural cervical, una de las características que tiene en algunos pacientes es que, bueno, en casi todo no es muy amplio, o sea, hay poca grasa y uno puede hacer un bloqueo epidural, puede venir con una agujita. Perdón, claro, estoy yo señalando y no tengo el puntero. Puede venir con una agujita en este espacio y poner un poco poner anestésicos, poner un poco de corticoide y tal. Pero claro, si uno quiere meter aquí un volumen considerable de pegamento, de sangre y tal, eso es más complicado, ¿no? Porque claro, no vas a meter aquí 20, 25 mililitros de sangre aquí, porque claro, esto estamos prácticamente a nivel de la unión bulbomedular, o sea, a nivel muy alto. Eso sí, si metemos mucho aquí, podríamos producir una compresión del bulbo raquídeo y hasta un problema respiratorio o cardiorrespiratorio, ¿no? Que es donde está el centro ahí. Entonces, lo que hacemos, y eso a partir de hoy lo empezamos a utilizar bastante para parches que son altos o cuando queremos que difunda mucho, es pinchar a nivel, en este caso yo creo que era de uno de 2 a nivel dorsal alto, donde sí que pinchamos, entonces sería la aguja a nivel epidural. Aquí ven que hay aire, nosotros solemos poner un poquito de aire o suero, pero ver un poco para ver realmente que estamos donde queremos estar. Entonces vemos que ese aire está haciendo justo la forma del espacio epidural y aquí nos queda el saco tecal. Bien, a partir de ahí lo que empezamos a hacer es hacer el parche, empezamos a poner sangre con
o más o menos tisucol o pegamento, y a eso lo mezclamos con contraste para ver a dónde va, porque claro, la forma de verlo realmente es magnificando la imagen, mezclándolo con un poquito de contraste. Y entonces, bien, nosotros queremos llegar hasta aquí y el parche, miren dónde vamos. Estamos aquí, estamos pinchando por aquí abajo, pero queremos ir para aquí. Sabemos que esto depende, la difusión del material depende de la sangre, depende del volumen que pongamos, ¿no? Y aquí tampoco uno tiene mucho tiempo, mucho volumen para jugárselo, ¿no? Entonces, necesitas primero que difunda, necesitas también un tiempo, o sea, no puedes estar inyectando 2 horas porque si no, esto evidentemente se va a coagular y se te va a quedar aquí abajo, entonces necesitas ser relativamente rápido, que el paciente no le produzcas mucha compresión, que no duela y que difunda para arriba, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer, que espero que no haya ninguna paciente aquí que se le haya hecho esto, bueno, viéndolo, ahí está la cara ahí, la voy a tapar porque no me sale la esta. Entonces lo que hacemos es lo ponemos boca abajo, hacemos el tal, y miren cómo el parche ahora sí que van a ver el parche aquí, la sangre, eso blanco es dónde está el parche, dónde está la sangre, a dónde quedó. Difundió perfectamente ahí. La paciente pasó de un estado prácticamente no comatoso, pero un estado de deterioro cognitivo severo, una paciente que era añosa, pero que estaba bien, que era funcional en casa y tal, a un estado prácticamente normal y irse de alta en 2 días. La verdad que estos son los casos, y miren, esta es la imagen. Eso creo que dijimos que era en agosto por ahí, fue en verano. Y esto, miren, 18 del 10. Vamos a ver la imagen, a ver si lo puedo pasar aquí, perdón. La normalización de la imagen, sí, son estas. A ver. Ven cómo desaparecen completamente. Miren los ventrículos, el tamaño de los ventrículos, como ya los ventrículos son esos blancos que están en medio, ¿no? Esas cavidades así. Y las colecciones de líquido que veíamos fuera, ¿no? Perdón, no sé por qué se me ha grabado así tan rápido. Las colecciones de líquido, espera, ya me voy a meter en esto también para que lo veamos bien. Esto es a lo que iba. Podemos ver el tamaño ventricular, que los ventrículos con el tiempo se van haciendo más gordos, ¿no? Más grandecitos por la atrofia que se va produciendo. Las colecciones que veíamos, eso blanco gordo aquí, han desaparecido completamente, los ventrículos se han expandido y el realce, la captación, esa meningia, paquimeningia difusa, se ha prácticamente resuelta, persiste mínimamente ahí, pero bueno. Entonces, esto habitualmente prácticamente no hace ni falta hacerlo, porque una vez que clínicamente mejora, realmente la foto, bueno, está bien, pero lo que manda es la clínica. Bueno, el tipo 2 bien más rápido aquí, son los divertículos meningios. Decíamos que hay simples y ectasias durales o divertículos complejos, ¿no? Vamos a hablar de divertículos y vamos a divertículos con entidad. Los divertículos que tengan un tamaño, por lo menos, es una medida muy arbitraria esto, pero hay que poner el corte en algún lado y los estudios así lo han hecho, en 8, pero sí es cierto que si vemos divertículos que están en una zona donde nos queda alguna duda y tal, o sea, desde luego, por lo menos lo vamos a examinar mucho y o sea, darle entidad a eso como si fuera el culpable si no hay una causa mejor, ¿no? Esto sería el divertículo. Básicamente es una zona en la cual se forma como una especie de bolsita de líquido, como un globito de líquido, justo en la salida. Aquí sale la raíz, esto sería la vértebra, como decíamos, el agujero por donde está el conducto medular, el saco tecal, las raíces, ¿no? Anterior, posterior, estos son los cordones medulares, anterior, bueno, anterior, posterior, y aquí salen las raíces, ¿no? Aquí está el ganglio de la raíz dorsal y aquí esto confluyen y se produce la salida de la raíz por ahí. Bien, el divertículo es una zona de ectasia, una zona de dilatación de este manguito dural y se produce aquí, en esta zona de aquí, en la salida de la raíz, habitualmente es donde están los divertículos. Entonces esto sería un divertículo y esto sería divertículo complejo o zonas de ectasia. Los divertículos complejos son estos, múltiples imágenes multiloculadas, que la verdad que no son tan frecuentes de ver, multiloculadas, de mayor tamaño, mayor entidad, rodeando y ocupando parte del espacio epidural, anterior, posterior y la salida del foramen. Y la zona de ectasia dural es cuando vemos esto, que no es claramente un divertículo, sino que miren que aquí no hay un cuello definido como puede ver aquí, ¿no? Una comunicación. Aquí es todo una ectasia, una zona de dilatación de toda la vaina del nervio. Estos serían divertículos con este tamaño. Habitualmente hay más de uno. Por ejemplo, este es un divertículo irregular,
en el cual vemos que tiene esa lobulación ahí, y esto pasa como los aneurismas cerebrales. Muchas veces estos divertículos son la causa o sea, esas irregularidades son la causa de la rotura, de la zona de mayor debilidad, ¿no? Estos son los divertículos, la zona de ectasia y en este caso la asociación con una pequeña fístula. Bien, y ahora ya pasamos a las fístulas, que esto sería una fístula de líquido cefalorraquídeo a vena. Esto se publicó en el 2014, los primeros casos se hicieron en el 2013. Saben que en la Clínica Mayo hay mucha experiencia. eh, y, y bueno, básicamente consiste, lo tenemos aquí, hay un gráfico, consiste en la unión, como decíamos, esto sería la vaina, ¿no? Vamos de nuevo, lo voy explicando igual despacio, médula, vértebra, agujero de conjunción y esta médula rodeada de esta cubierta meningia que produce y que esta vaina, ¿no? Este manguito que rodea a la raíz, que la raíz es esto de aquí, ¿no? Entonces, esta dura madre lo que hace es acompañar a la raíz esta en la salida por el foramen de conjunción, por el agujero. Bien, aquí hay un plexo epidural que sería el plexo. Los plexos son conjunciones de venas habitualmente, conjunciones vasculares donde confluyen muchas venas y tal. Entonces, hay un plexo epidural que es un plexo epidural interno que estaría por aquí dentro, un plexo epidural externo que estaría por fuera, y después hay venas paravertebrales, ¿no? Hay venas que están aquí, que acompañan a la raíz y habitualmente lo que se produce aquí es una pequeño pseudomeningocele, una pequeña zona de ectasia muy pequeñita, y lo que hace es comunicar esta vaina, esta cubierta con una vena, y se produce esto. Entonces no se sabe si la zona esta de ectasia si es primero el huevo o la gallina, como se dice, si esto es secundario a que se ha producido la fístula o qué. Decirles también, por ejemplo, que esta zona es una de las zonas donde se producen las fístulas arteriovenosas durales. O sea, ¿qué es eso? Es la comunicación entre una vena radicular, son venas que salen por aquí, radiculares que se llaman, venas que están aquí, con las arterias. Entonces, anecdóticamente, y evidentemente tiene que ver con esto, es una zona donde hay ángulos muy cerrados, un contacto muy directo y cambios mismamente degenerativos que pueden hacer empeorar un compromiso de espacio, y hacer que ese roce permanente hacen que se vaya horadando, como degradando, ¿no? La pared de la vena y del manguito dural y producirse la fístula y a veces microtraumatismo. Bien. Esto serían mielografías, esto es lo que decía, esto sería una imagen de mielografía con sustracción en la cual no vemos hueso. Sin sustracción vemos el hueso. Y aquí lo que vemos son estas imágenes, que básicamente es el contraste, saliendo en este caso no vemos ectasia claramente, vemos bueno, un poquito de contraste ahí achurreado, y estas estructuras venosas, que hay que decirlo, todo hay que decirlo, bueno, aquí sí que se ve una pequeña estructura más nodular, que eso es la entrada probablemente ya a venas más gordas. Muchas veces, este es un caso de la fundación, muchas veces es realmente difícil y complicado verlo, ¿no? Entonces, estos son zonas que dices, bueno, hay una pequeña ectasia mínima y tal, y aquí lo que vemos era esta imagen, bueno, estoy ampliando esta imagen de aquí, la voy a ampliar aquí arriba. Vemos esta imagen, ¿no? Que inicialmente era esto, y posteriormente esta fuga, ¿no? Esta es una vena paraespinal que va para aquí, esa fuga. Entonces, son, son las zonas de ectasia, y muchas veces hay más de una, ¿no? Estas son zonas de ectasia mínimas, pero vemos que la fuga se produce, la fuga real viene de aquí. ¿M? Estos serían otros ejemplos. Fugas paraespinales, ectasias, ¿no? Esto probablemente tenga que ver con lo que decíamos hoy, ¿no? Patología o enfermedades asociadas del tejido conectivo, ¿no? Conectivopatías que acompañan estos cuadros, ¿no? Entonces, presencia de ectasia, pero bueno, todo esto son disquisiciones que realmente tampoco está tan documentado y la asociación. Y aquí claramente se ve, ¿no? La vena y como vemos el paso al plexo, entonces ahí la imagen es más clara. Esto sería el signo de la vena hiperdensa, el signo de la cuerda hiperdensa paraespinal, que esto sería lo que vemos nosotros cuando hacemos la mielografía, y hacemos una mielografía por CT ultra rápida, que es en el momento donde lo vemos, y vemos la misma imagen que estamos viendo aquí, la misma reconstrucción, vemos cómo esa vena paraespinal en esta pequeña zona de ectasia, esto sería el TAC ultra rápido en decúbito lateral, por eso vemos que el contraste se queda estancado de este lado y vemos cómo
pasa para ahí, ¿no? Pasa para ahí y rellena esa vena. Y posteriormente, eh, bueno, pensé que tenía algún caso que yo creo que... Bien, sí hay casos más atrás. Bien, pero ya voy terminando prácticamente. Y los casos, estos casos, ¿no? Fugas a nivel de la raíz. La imagen es también bastante controvertida y lo que se ve es eso, sino la raíz desnuda cuando no hay dura rodeando y vemos que hay como una extravasación de ahí. Y habitualmente si hacemos un tag, lo que vemos es el contraste fuera. Bien, estos son casos también, que estos yo creo que eran más... Bien. Bueno, colecciones epidurales, como pueden ver ahí, refuerzo meningio también ahí en la línea media. Y aquí, esto yo creo que es un vídeo, a ver si lo pongo aquí. Sí, son imágenes, perdón. Bien, la imagen aquí es, la verdad que bastante confusa, es esto que se ve aquí, esa es la fuga. Vemos la fuga y vemos aquí una estructura. Se ve mejor aquí, la imagen no sustraída. Y entonces aquí lo que sea, cosas que podemos hacer aquí, tanto para esto hay que tenerlo en cuenta, tanto para la fístula como para la fístula avena, como para la fuga a nivel de la raíz, porque a nivel de la raíz o fuga distal, que se dice fuga lateral distal, se puede iniciar el tratamiento con un parche, ¿no? Siempre parches dirigidos, según si puedes meterte en la raíz dirigido, aquí es complicado, ¿no? Porque hay estructuras vasculares como las arterias vertebrales, si puedes meterte ahí, si no parches dirigidos a nivel cervical alto y intentando que el contraste se distribuya y se quede en la zona, ¿no? Vemos que el parche lo hicimos atrás, es un parche muy posterior. Aquí, la verdad que el volumen no fue muy alto y vemos cómo hay pasaje de ese contraste con sangre a la raíz, ¿no? Entonces, muchas veces la fuga distal, o sea, la tipo 4 en la raíz, con esto se soluciona cuando es unisegmentaria, o sea, no es múltiple. Y a veces la fuga las fístulas, perdón, a vena, también las podemos parar con esto. Y otras veces, como en este caso, por ejemplo, no se pudo parar, entonces lo que se hizo, se hicieron también parches hemáticos. Aquí vamos a ver el caso. Vemos la imagen, vemos que hay más de una imagen. Entonces aquí lo que se hizo fue el tratamiento a nivel local con, bueno, no puedo pasar el TAC ahí, y posteriormente un acceso que el acceso de la fístula, habitualmente el acceso lo hacemos endovascular. Eso habitualmente el acceso puede ser, según la localización, puede ser, como en este caso, a través de la vena yugular interna, este es un acceso transyugular para entrar a niveles superiores, o a nivel femoral, ¿no? Pinchando la vena femoral, se puede usar la vena braquial, o sea, la vena a nivel del brazo, o la vena subclavia directamente. O sea, básicamente lo que hacemos es meternos por las venas, navegar el plexo venoso hasta encontrar el plexo epidural externo, que es habitualmente donde nos metemos, y inyectar un material desde el lado venoso para producir la obliteración de esa vena, con lo cual el líquido que pasaría de la vena perdón, del saco del manguito dural a la vena no pueda producirse porque prácticamente esas venas están cerradas. Esas venas está visto que no tienen una repercusión. Hay múltiples canales a nivel epidural, con lo cual la fuga esa que se produce perdón, la fuga, la oclusión, la obliteración de este tipo de venas no tiene, o hasta el momento nunca se ha visto, ninguna trascendencia clínica, con lo cual uno cierra y habitualmente hay canales que uno lo ve cuando lo está haciendo, ya sea a nivel superior y a nivel inferior, tanto ipsilateral como contralateral, del otro lado, que van haciendo que desagüe la médula, o sea que no, en ese aspecto no hay problema. Claudio, una pregunta. Es que nos Sí. preguntan en el chat que si esos divertículos de la dura madre o en la vaina, que si son quistes de Tarlov. No, no, los quistes de Tarlot son otra cosa. Los quistes de Tarlot son zonas de ectasia dural que se producen, habitualmente los quistes de Tarlot se producen a nivel sacro, ¿eh? Y producen otro tipo de sintomatología. Es cierto que hay quistes meningios a nivel sacro también que pueden producir fugas, ¿eh? Pero los quistes de Tarlot como tal son quistes que son dilataciones quísticas de la dura madre a nivel sacro, habitualmente en los niveles sacros, y lo que produce, miren, si quieren,
¿Quieren que les muestre un quiste ¿Quieren que lo vean? Lo tengo aquí a mano, Sí, seguro. claro que sí. Venga. Entonces, estos son los quistes, bueno, esto sería el tratamiento de los quistes, ¿no? Son quistes perineurales de Tarlov, se llaman. Y están habitualmente, esto es el sacro, esto sería la articulación sacroilíaca, aquí, y esto es, perdón, un puntero, esto es la articulación sacroilíaca, el sacro, y estos son los agujeros de conjunción. Aquí en las vértebras, a nivel lumbar, los agujeros salen por aquí, y aquí a nivel sacro salen por aquí atrás, ¿no? Estos son los agujeros de conjunción sacro. Bien, por esos agujeros se produce esto que está aquí. Son estas colecciones quísticas, ¿no? Son quistes perineurales que se llaman, tienen un parecido al otro, porque realmente son quistes de la dura madre, pero están a nivel sacro. El cono medular, como saben, termina habitualmente a nivel del L1 y las raíces van bajando. El saco tecal habitualmente termina a nivel de L2 más o menos. Y entonces estos son como prolongaciones perineurales que se producen en niveles más bajos, ¿no? Habitualmente son niveles sacros bajos en esos agujeros. Y esto nosotros hacemos un tratamiento específico que es otra cosa, pero básicamente lo que es una técnica de la doble aguja. Aquí lo que hacemos es pinchar el quiste con dos agujas. Ponemos una aguja abajo, como ven aquí, y otra aguja aquí. El quiste básicamente lo que es si se dan cuenta, estos son los agujeros por donde pasan las raíces nerviosas a nivel del sacro, son los agujeros sacros, ¿no? Bien, miren aquí cómo está este agujero de gordo. Ven que es un agujero muy gordo, ¿eh? Muy grande. ¿Y eso por qué? Porque son quistes que llevan mucho tiempo ahí. Lo que van haciendo es remodelando la pared del hueso y van ampliándola. ¿Sí? Ese hueso está ampliado, está como ensanchado y a veces se comunican y tal. Entonces, básicamente lo que se hace es la técnica de la doble aguja, que es pinchar una aguja abajo, otra arriba y empezar a aspirar muy rápido por la aguja de abajo, con lo cual vaciamos el quiste y llega un momento que como este quiste está conectado con la dura madre, si vamos muy lento se volvería a llenar de líquido. Entonces, lo que hacemos es dejar una aguja arriba y cuando vas aspirando vacías, vacías, vacías y empiezas a chupar ya el aire de la aguja de arriba, ¿saben? Con lo Ajá, cual nos queda el quiste lleno de aire. Bien, y entonces el segundo paso es inyectar ahí el pegamento en el quiste para bloquearlo y la comunicación esa con el saco tecal, con la médula donde entra, bueno, con la médula, con el saco, que es por donde entra el líquido a ese quiste, se cierra. Entonces, con lo cual, ahí termina. Entonces, así sería. Esto sería como estaba, esto sería el pegamento que se pone. Con lo cual, eso lo rellenas de material y este material se consolida y hace que se quite esa pulsatilidad, que esto lo que suele dar es como, la clínica que da esto es como una clínica de presión, como un dolor perimenstrual, como un dolor a veces radicular también en la pierna, y mucho tiene que ver con la pulsatilidad del líquido cuando entra ahí. En este caso, habitualmente cuando haces esto, un porcentaje muy gordo de pacientes mejoran. Bien, y yo creo que ya vamos terminando con esto, y bueno, vamos a como conclusiones, ¿no? Saber que bueno, el síndrome de hipotensión intracraneal es una causa tratable de cefalea. El diagnóstico por imagen tiene un papel evidentemente fundamental. Pero no solo el diagnóstico, sino que vemos que prácticamente todas las técnicas eh, tienen en mayor o menor grado una implicación en la guía de imágenes, ¿no? Básicamente tres tipos de fuga, ¿no? Aunque después en las clasificaciones podemos meter alguno más, pero acordarse de los divertículos, los desgarros durales, fundamentalmente los ventrales, y las fístulas, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo, que es una entidad que cada vez va cobrando más peso, y probablemente yo tampoco soy tan optimista como las publicaciones americanas, porque gran parte de los pacientes no vienen con con este tipo de fugas, en nuestro caso habitualmente son más desgarros durales. Por otro lado, la RM con contraste tiene que ser una prueba de elección prácticamente para cuando tengamos esta sospecha. Y el diagnóstico por imagen de la columna puede dividir conceptualmente el paciente no solamente en técnica, bueno, se puede dividir en diagnóstico para el diagnóstico como tal y para la guía de imágenes, ¿no? Y recordar lo que decíamos que eh, dividir a este grupo de pacientes, ¿no? Poder la posibilidad de dividir a los pacientes afectados de esta patología en esos dos grandes grupos, con colecciones espinales, o sea, porque el líquido se está saliendo a nivel espinal,
o sin colecciones, pero que no haya colecciones no significa que no esté fugando por ahí, significa probablemente que hay que ir a buscar una fístula fundamentalmente, ¿no? Y esto así como una visión un poco de futuro, ¿no? Las estrategias probablemente en la atención de los pacientes con fuga requieren, yo creo, en forma urgente el desarrollo de protocolos diagnósticos adaptables a cada centro, porque evidentemente no vamos a poder pedir en todos los lugares eh, tener un angiógrafo biplano que pueda hacer reconstrucción y tal, pero sí que hacer un mielo-TC, hacer una mielografía por sustracción también. Entonces, hacer probablemente un protocolo en el cual en los centros donde centros de hospitales grandes, ¿no? De tercer nivel, se pueda llegar a por lo menos a un diagnóstico primario, intentar hacer un tratamiento dirigido y en caso de no, remitir este grupo de pacientes afectos de esta patología a centros donde existan equipos multidisciplinarios, donde, digamos, tanto la técnica como la infraestructura y todo el conocimiento confluyan para mejorar, evidentemente, y tratar a los pacientes y apoyarlos durante todo el periodo, ¿no? Porque no es solo, eso lo saben mejor que yo, el proceso agudo y tal, ¿no? Porque, bueno, cuando podemos hablar de proceso agudo, porque muchos pacientes, ¿no? A pesar de cerrar la fístula y tal, se quedan con secuelas bastante graves, ¿no? Con lo cual todo esto requiere un equipo, yo creo, de neuroradiólogos, neurólogos, neurocirujanos, psicólogos, psiquiatras, aunque suene hasta tal, pero, ¿sabes? Todos hemos pasado por un psicólogo para contarle nuestras penas. O sea, evidentemente, un paciente que está en casa, encamado, o que la ha pasado mal durante X cantidad de tiempo, como sabemos, el dolor, la incapacidad deprime y eso requiere atención. Y eso, evidentemente, son medidas que las puede brindar un equipo centrado en el paciente y multidisciplinario y que conozca la patología. Porque si no, esto también suena mal decirlo por parte de un médico, pero gran parte de los pacientes van a ser catalogados como portadores de fibromialgia, patologías, ¿sabes?, de dudosa entidad, aunque evidentemente la fibromialgia es una enfermedad como tal y existe, pero no vamos a dejar de actuar cuando realmente lo que estamos haciendo es por desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso, darles las gracias por la invitación, espero que se haya entendido, que no haya sido muy pesado la charla y bueno, y poco más. No se ha entendido de sobra. Muchísimas gracias a ti, bueno, y a todos los médicos que estaban también escuchando, porque bueno, nos llena un poquito de esperanza, ¿no? Saber que cada vez se está poniendo más, bueno, pues más deseo de intentar ayudarnos y de descubrir más cosas.